aquella persona que ven allá, el profesor Humberto Veronesi, quien fue mi profesor y tuve la oportunidad de trabajar con él en el Instituto Europeo de Oncología de Milán por 10 años, ideó esto, que dijo, bueno, yo creo que hacer una mastectomía Halsted es como muy exagerado para una persona que tiene una lesión pequeña en la mama, un T1, un T2, y hizo un estudio randomizado, serio, 701 mujeres con lesiones menores de un centímetro, la siguieron este fue el periodo de randomización, 349 mastectomías radicales contra 352 mastectomías conservadoras más radioterapia. Eso trajo como consecuencia que el doctor Humberto Veronesi haya sido o va a ser nominado para el Premio Nobel de la Medicina por haber evitado la mutilación en la mayoría de las personas. No solamente él, siempre tengo que hablar, yo me formé en la escuela europea, hablo de Veronesi, pero también está Fischer, ¿no? En la parte no europea. Y por supuesto Giuliano, que también tuvieron gran importancia en esta parte. Ahora, ¿qué arrojó este estudio? Bueno, a mí me gustan mucho los gráficos, muy sencillo. Aquí podemos ver la cirugía conservadora, la mastectomía radical, esto es la recurrencia, y sí hubo mucha más recurrencia en la mastectomía conservadora con respecto a la mastectomía radical. Aquí se pueden observar, se separan las dos curvas, más o menos un 8% contra un 2%. Pero aquí es donde quiero llamar la atención, vean este gráfico, prácticamente las líneas son iguales con un P08, lo cual no es significativo, y compara la sobrevida de la mastectomía radical contra la mastectomía conservadora más radioterapia. ¿Qué significa? Que los pacientes que hacen cirugía conservadora más radioterapia tienen la misma sobrevida que una paciente que hace una mastectomía radical. Por supuesto, eso hace que después de 20 años de seguimiento y llegar a esta conclusión, sepamos que la radioterapia es también un factor importante para poder obtener los resultados que se tenían anteriormente con una mastectomía radical. Este mismo estudio, también por Clerk, estudia la parte de, disculpen que no se ve bien, pero lo importante son las curvitas, esto es cirugía conservadora contra, perdón, cirugía conservadora contra cirugía conservadora y radioterapia. Es un estudio que se utilizó con más de 700 personas y pueden observar cómo el porcentaje de recidiva es mucho mayor en aquellas personas que solamente hicieron cirugía conservadora sin radioterapia. Es decir, radioterapia es un factor necesario. Cada vez que vienen mis pacientes, muchos dicen, bueno, doctor, ¿y me tocará radioterapia o quimio? Le digo, radioterapia seguro, quimio de repente. Hay que ver, ¿no? Eso sí es importante. Ahora, esto es cuando los ganglios axilares son negativos. Ahora, cuando los ganglios axilares son positivos, fíjense que la curva se separa mucho más. ¿Por qué? Porque son tumores que tienen peor pronóstico. Ahora bien, no sé por qué no me tomó el valor la computadora, pero esto ya centrándonos con respecto a la radioterapia, también se hizo el estudio Veronesi, que lo pueden ver aquí abajo, pudieron demostrar que prácticamente 90% de las recidivas que se generaban en las cirugías conservadoras de mama se producían alrededor de la cicatriz y solamente entre un 8 y un 9% alrededor en otros cuadrantes de la misma mama. Lo mismo sucede con los casos que hacen conservadora más radioterapia. Siempre puede haber una recidiva, pero la mayoría de las recidivas suceden en el cuadrante donde fue operado. Eso trae como consecuencia que empiecen las personas a decir, bueno, ¿y si damos radioterapia solamente en ese cuadrante? Si yo doy radioterapia fraccionada, una fracción no del total, acelero un acelerador lineal en esa zona, probablemente voy a tener mucho menos recidiva, porque solamente me quedan por fuera aproximadamente un 9 o un 10% de recidiva en otros cuadrantes. Entonces empiezan a aparecer un poco de terminología que van a revisar en la literatura, la van a conseguir, como el APBI, que es el Accelerated Partial Breast Irradiation, que es la irradiación parcial mamaria. Está la IORT, que es la Intraoperative Radiation Therapy, y por supuesto la Intraoperative Radiation Electron Therapy. La IORT lo van a conseguir en muchos lugares como debería ser el genérico. Cuando buscan en la literatura de lengua inglesa van a observar que la IORT es para todo, es la radioterapia intraoperatoria. En los países latinoamericanos le llaman RIO, radioterapia intraoperatoria, por eso se los puse acá, que es RIO.
Ahora, ¿qué tipo de radioterapia podemos dar en la mama en esa zona intraoperatoria? Entonces ahí vienen los dos grandes esquemas que vamos a ver de tratamiento. Y esos esquemas están prácticamente basados sobre dos máquinas, ¿no? Está una hecha por Carl Zeiss en Alemania, que es el Intravin, y uno que está hecho por Sordina y Kovac en Italia, es el LIAC o Elliot. Uno, que es el primero, que vamos a ver, basa su fuente de poder, son rayos X, y el segundo, el protocolo italiano, es de un acelerador de electrones. Ahora, la radioterapia intraoperatoria, ¿qué ventaja va a tener? Bueno, tiene ventajas muchísimas, ¿no? Tiene un tiempo de tratamiento. La mayoría de las personas tienen que salir después de la cirugía conservadora de la mama y hacer varias sesiones, lo cual se llevaría entre 4 y 5 semanas, depende del esquema que le den, lo cual es tiempo consumido. En nuestros países, por ejemplo, adaptándolo a Latinoamérica, la dificultad y muchas veces hay daño de los aparatos y no pueden hacer el tratamiento adecuado y eso tenemos que saberlo y es muy difícil para las personas también la accesibilidad a estos centros. Por supuesto, la estética es mucho mejor porque no se produce una quemadura total de la piel. De hecho, el tratamiento es directamente en el tejido mamario, en la glándula, como vamos a ver, pero no en la piel como tal. Por consiguiente, no hay la quemadura que se observa con la radioterapia externa. Por supuesto, los costos, y eso es innumerables estudios sobre si es más costoso la radioterapia externa o la radioterapia intraoperatoria. Yo hice una investigación bastante exhaustiva y digamos que dependiendo de muchísimos factores, porque si uno incluye, por ejemplo, la parte de las complicaciones de la piel, la dermatitis, y todo eso va a generar un costo en el paciente. Por consiguiente, a la larga va a ser mucho más costoso un tratamiento de radioterapia externa. Y por último, la calidad de vida. Calidad de vida, al tener menos tiempo, operas a la paciente recibe la dosis completa intraoperatoria, inmediatamente pues le estás mejorando muchísimo la calidad de vida. Ahora, que todo no puede ser tan perfecto, ¿no? Tiene que tener sus fallas, y una de las fallas es la recidiva. Hay que dividirlas en subgrupos y por supuesto solamente puede ser utilizada en cirugía conservadora de la mama, no lo podemos utilizar en mastectomías radicales. Con respecto a la recidiva, entonces, estos son los dos aparatos que hay en uso. Esta es la última versión del aparato de la sordina, que es el LIAC, es un acelerador de electrones. Esto que ven acá es una base que viene un tubo que vamos a ver más adelante, que es el que se va a introducir en la mama. Y aquí tienen el Intravin, que utiliza una forma esférica que se introduce dentro de la mama. Como le dije, un acelerador de electrones puro. Esto es rayos X, o sea, prácticamente es un bombillo de 50 kilowatts que va a emitir una emisión y ya vamos a ver la profundidad. Estos son los dos aparatos, por supuesto, al crear los aparatos se generaron los dos grandes protocolos. El protocolo Target, que es el protocolo para el Intravin, y el protocolo Elliot, que es el protocolo para la radioterapia intraoperatoria con electrones. En el año 2001, en el Instituto Europeo de Oncología, ya esto era una rutina, porque se había hecho desde 1999, se estaba haciendo radioterapia intraoperatoria. De hecho, tuve la oportunidad de publicar un artículo con Veronesi sobre pacientes que habían tenido Hodgkin, habían sido irradiados por el linfoma y aún así pudimos darle radioterapia intraoperatoria. Eso se lo he publicado. O sea que simplemente quisimos dar a entender que había muchas las posibilidades del uso de la radioterapia intraoperatoria. La técnica es prácticamente remoción del cuadrante, como ya sabemos, donde está la lesión tumoral. Hay que hacer varios gestos quirúrgicos posterior, como despegar todo el tejido mamario circundante del cuadrante, del músculo, como ven acá, y posteriormente vamos a colocar abajo, ya lo van a ver en otra imagen, un disco de plomo. Antes era de plomo y el otro lo ponían de plástico, de manera que absorba la radiación y lo que rebote lo vuelve a recoger el plomo. Eso está totalmente descrito y fíjense ustedes en esta parte, esta es la visión que tienen anteriormente, aquí está la sutura, abajo están los dos discos protegiendo la pared torácica de manera que no pase radiación y eso es una de las ventajas también con respecto a la radioterapia externa, que hay menos posibilidad de crear fibrosis pulmonar post-radioterapia. Fíjense acá cómo se sutura y este tubo va a dar una isodosis, es decir, en todo el diámetro del tubo de 20 Gray, que es bastante adecuado. ¿Okay? Ya veremos el otro estudio del otro aparato, pero esto es una isodosis casi
completa, dependiendo del diámetro, que va desde 2.5 hasta 6 centímetros, porque puede ser utilizado también no nada más en mama, sino en sarcomas. Ahora, el Helio Trial se hizo entre 2000 y 2007 en el Instituto Europeo de Oncología. Estas fueron el número de pacientes que fueron incluidas en el trial: 654 radioterapia externa, 651 radioterapia con acelerador de electrones, y lo más importante de esto fue el follow-up. Fueron 6 años al terminar el estudio. Hoy tenemos muchísimo más follow-up con respecto a eso. Fueron un total de 1.305 pacientes entre 48 y 75 años con tumores únicos menores de 2 centímetros. Fueron excluidos aquellos que tenían carcinomas lobulillares. No se hizo resonancia magnética para descartar multicentricidad, y prácticamente, como ustedes están viendo, criterios fueron bastante generales, no hubo un criterio muy reducido. Y estos fueron la dosis que se dio. En la radioterapia externa fueron 50 Gray, la radioterapia intraoperatoria 21 Gray en isodosis, y aquí fueron los resultados. Se los coloco muy sencillo y no hay nada que esconder. La recidiva o recurrencia a nivel del cuadrante fue mucho mayor en los pacientes que recibieron radioterapia intraoperatoria, 4.4% contra 0.4%, con un p-valor de 0,001, lo cual es significativo. Es decir, sí había más recidiva a nivel del cuadrante. Esto no hizo que se botara el aparato y volviéramos con otro tema. Simplemente había que ver qué estaba pasando. Como los italianos son muy precisos, y dijeron, no puede ser, aquí está pasando algo. Y por supuesto que poco a poco les voy a ir mostrando en las próximas láminas qué fue lo que hicieron y cómo este trabajo, que no tuvo, digamos, muchos criterios en cuanto a la selección del paciente, porque tampoco existía en el 99 la parte de la clasificación submolecular del cáncer de mama, y no existían muchos factores pronósticos histopatológicos que hoy en día sí los tenemos. Después tiene el otro estudio que se hizo con este aparato, que es el Intravin. El Intravin tiene esta esfera que puede ser intercambiable dependiendo de la zona. Se introduce dentro de la mama posterior a la resección del tumor y se eroga la cantidad de 20 grays, pero con la diferencia, fíjense que aquí no tenemos un tubo que prácticamente abarca todo el tejido mamario que vamos a irradiar, sino que es una esfera que emite radiación y penetra, y a los 5 milímetros pierde automáticamente la fuerza y llega solo a 20 gray. Cuando llegamos al centímetro estamos hablando ya entre 1, 5 o 7 gray, es decir, no es una isodosis completa. Este es un estudio, este es un aparato que fue ideado por la empresa Carl Zeiss, y se hizo el estudio Target Ad, que fue el primer estudio que se realizó, 2000-2010. Este fueron la cantidad de pacientes, 2.232 pacientes, 1.133 pacientes fueron sometidos al estudio con Intravin y 1.119 con radioterapia externa, 50 Gray. Pero el follow-up que se determinó en aquel momento fueron solamente 29 meses, era muy inferior y no sabíamos realmente qué iba a pasar, porque la recidiva debe llegar por lo menos a 5 años para poder dar un resultado que tú digas, bueno, realmente hay o no hay recidiva. Y por supuesto, mayores de 45 años no había límite, como el otro que eran 70 años, no había límite en cuanto a la edad, y los tumores únicos menores de 3.5 centímetros, excluyendo los lobulillares. Aquí podemos ver en estas gráficas, que también es muy sencillo, vemos cómo tenemos el target, hubo 23 recidivas contra radioterapia externa, que hubo solamente 11, con un valor de predictivo, un p-valor que fue significativo, lo que significa que igualmente hubo 3.3% de recidiva en la radioterapia intraoperatoria contra 1.3% en radioterapia externa, es decir, igualmente había mayor recidiva en la zona de la operación. Sin embargo, cuando comparamos con toda la posibilidad de recidiva en cualquier parte de la mama, igualmente el target tenía peor resultado. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de todos estos estudios, es algo que es importante. Tanto el Helio como el target, no hubo diferencia en sobrevida total de la paciente, metástasis a distancia, metástasis recidivas en otra mama contralateral. O sea, realmente esto demuestra que la radioterapia lo que ayuda es un control local, no es un control sistémico. Y, por supuesto, ambos estudios quedaron en la par con respecto a esto. Pero ya vamos a ver qué fue lo que se ideó para poder arreglar esta recidiva. Estas son las tasas de complicaciones. Me gusta mucho nuevamente el p-value.
el valor P. Fíjate que lo único significativo son estos dos. 2.1% de los pacientes que recibieron radioterapia intraoperatoria presentaron seroma. En cambio, en la toxicidad según la EORTC 3-4, que es cuando ya hay ruptura de la piel, hematoma, necrosis y epidemiolisis, se vio más frecuente en la radioterapia externa y fue significativo. El resto, prácticamente de otras complicaciones como ven allí, pues realmente no fueron tan significativas. Y lo mismo sucedió con el protocolo Elliott. Ahora, conclusiones con respecto a estos dos estudios. Bueno, hay mayor recurrencia en la mama operada, no diferencia en mortalidad general y específica, complicación más frecuente en la IORT fue seroma en ambos grupos, en un estudio, se necesita mayor follow-up, porque necesitamos aún más tiempo para hablar de recidiva, para poder compararlo, y por supuesto mayor tiempo de estratificación. Entonces, ¿qué hizo el Instituto Europeo de Oncología? Salió este artículo en el 2009 de la Accelerated Partial Breast Irradiation Consensus Statement from the American Society for Radiation Oncology, más sencillo, ASTRO, en los cuales tomaron en cuenta todos los factores inmunohistoquímicos de edad y dijeron, no, tiene que haber una manera de reducir y ver que este aparato funcione, pero este aparato tiene que funcionar seguramente para un subgrupo y no para todo el mundo. Por supuesto, aquí es lo que nosotros llamamos el grupo adecuado. Este es el grupo que ellos recomiendan hacer la radioterapia intraoperatoria y deben estar todos estos factores presentes. Mayores de 60 años, tumores menores o iguales a 2 centímetros, márgenes negativos por lo menos a 2 milímetros del margen de resección, cualquier grado, tienen que ser receptores positivos, tiene que ser tumor único, no debe haber multifocalidad y la histología siempre ductal o una histología favorable. Por supuesto, también la ausencia de invasión linfovascular y no pueden haber componentes intraductales mayores del 25%. Existe un intermedio, que son aquellos que dicen, bueno, ten cuidado, esto es lo que yo te recomiendo, pero si ya tú ves esto, son edades entre 50 y 59, con márgenes muy pegados, menores de 2 milímetros, pero no llega a tocar el margen, por lo menos histología ya el lobular, invasión vascular presente, tienes que tener cuidado y tienes que, en este caso, estar pendiente porque puede ser cualquiera de estos factores, ya te pasa a este grupo. Y el último grupo, el cual no se recomienda definitivamente hacer radioterapia intraoperatoria, es lo que están viendo aquí, pues pacientes jóvenes, con tumores ya T2, con márgenes positivos, con receptores negativos, lo cual prácticamente nos está hablando que en los estudios anteriores simplemente no hubo una buena estratificación y por consiguiente la recidiva fue muy grande. Y entonces, por concluir, ya, y me parece que esta es la lámina más importante, el doctor Leonardi, Instituto Europeo de Oncología, hizo una estratificación y volvió a agarrar los estudios y dijo, vamos a ver qué está pasando. Vamos a aplicar ASTRO y otros estudios que son los ESTRO, que son muy parecidos, y se lo aplicamos a los estudios de Elliott, a ver qué pasó. Y fíjense ustedes, en el mismo estudio de Elliott, cuando nosotros ponemos el grupo y clasificamos esos pacientes que fueron sometidos al protocolo en el grupo D que se aceptaba, que es el que recomiendan, la recidiva fue solamente del 1.5%, o sea, fue adecuada, 100%. A medida vamos pasando al de prevención o el cual no se recomienda, ya estamos hablando de 8.8%. Lo mismo sucedió con la subclasificación molecular, luminal A, fíjense, apenas 2% de recidiva en aquellos pacientes en los cuales estaba indicada según los criterios de ASTRO. Entonces, en pocas palabras, estos estudios se hicieron con ese motivo, no se hicieron una clasificación buena porque no existía, posteriormente salen a la luz estas subclasificaciones y hoy en día tenemos que usarlos con muchísimo criterio. De hecho, en el último metaanálisis, que por cierto fue publicado en la Universidad de Shanghái, recomendaron que todos los estudios que se hagan, por lo menos con el Intravin, deben hacerse bajo un protocolo clínico estricto. Debe haber un centro o una unidad de tumores que discuta caso por caso. Fíjense ustedes, una de las utilidades que tiene esto también es dar el boost. Son pacientes que no son candidatas, pero tú le puedes dar 10 Gray a nivel del lecho tumoral y posteriormente esa paciente puede hacer radioterapia externa y le reduces un poquito el tiempo de radioterapia y le das mayor, digamos, cantidad de radiación en la zona del tumor.
Sin embargo, vi mucho, con preocupación, muchos estudios donde decían que podías darle a todo el mundo, le puedes dar tranquilamente radioterapia intraoperatoria, le puedes dar los 20 Gray y posteriormente, si cuando viene el resultado post-anatomía patológica, el resultado no era favorable, le podías dar radioterapia. Y eso está mal, porque estás haciendo un overtreatment en la zona del tumor, estás causando un mayor problema y probablemente el paciente no se vaya a beneficiar absolutamente en nada. Entonces, en Venezuela contamos con el Intravin, que está en el grupo de la Guerrevere, que presentaron ahorita una buena casuística. Hay que esperar un poco más el follow-up. Y en Barcelona también está, Barcelona, Venezuela, también está otro Intravin, donde están en la clínica de la mujer, también están haciendo sus casos y le ha ido bien. Ya en Venezuela se encuentra el acelerador de electrones, que es el LIAC, que está auspiciado por el Instituto Europeo de Oncología. Lo tenemos ya en Caracas, probablemente va a ser colocado en el Hospital de Clínicas Caracas, bajo el control de una comisión de tumores. Pues los mastólogos venezolanos van a poder utilizar la radioterapia intraoperatoria. Personalmente tengo mucha experiencia con la radioterapia intraoperatoria de electrones, la recomiendo muchísimo. La parte de fotones, que es el de rayos X, es bueno, pero pienso que necesita también mucha evaluación y para determinar si realmente en el largo seguimiento puede tener una buena respuesta. Gracias. Bueno, ya estamos sobre la hora. Yo les ofrecí por lo menos 2 o 3 preguntas, comentarios finales a los expositores que están aquí presentes. Si tiene alguien del público algún comentario, por favor, tenemos un micrófono y vamos a cerrarlo de esa manera. 2 o 3 preguntas, por favor. Nadie que rompa el hielo. Una pregunta a Juan Carlos. Juan Carlos fue profesor mío y me motivó esa pasión por la mama. Juan Carlos, una pregunta, fíjate. En el Z0011 muy claramente lo dijiste, espectacular, dijiste que bueno, que aquellas mamas que tenían, aquellos tumores que tengan ganglios positivos, generalmente 2 ganglios centinela positivos, pues se prefería no hacer, si eran grados, digamos, histológicos no tan agresivos, preferir no hacer la disección axilar. Pero ¿qué pasa cuando tienes un solo ganglio? Bueno, tienes un solo ganglio positivo. Uno. Porque eso había sido un debate internacional, porque ellos te dicen 2 para que tengas mayor certeza. Pero si tienes un solo ganglio positivo, ¿qué hace? Bueno, la recomendación de la disección del ganglio centinela es obtener por lo menos 2 ganglios positivos, porque aumenta la sensibilidad del método. No es prudente quedarse con un solo ganglio. Nosotros los cirujanos, cuando estamos haciendo el procedimiento, por lo general vamos al ganglio que tiene más carga radioactiva, lo sacamos y debemos revisar la axila para ver los que tengan por lo menos 10% de radiación residual, resecarlos también, o que estén pintados con colorante. Yo pienso que no, es muy raro que una axila salga con un solo ganglio positivo, pero el punto es que el valor predictivo negativo está diseñado para tener por lo menos 2 ganglios positivos. Sin embargo, lo que hacemos nosotros y lo que se ve que se hace en la literatura es que si hay un ganglio positivo, pero el resto de la axila es clínicamente negativo, no se hace la disección axilar y ese paciente igual va a tratamiento radiante en los campos tangenciales. Lo que sí es importante es que esos campos tangenciales sean los campos correctos. Y hoy en día no se justifica pues un paciente que vaya a ser tratado en radioterapia sin una planificación en 3D para proteger las áreas a riesgo y dar la radioterapia completa a la axila. Sí, generalmente en los últimos estudios el promedio más o menos de mediana de ganglios que uno son 2 o 3 ganglios. Sí. Pero a veces generalmente puede suceder un solo ganglio y generaba esta diatriba que hacer. De hecho, ahorita en marzo están invitados al Congreso Mundial del Ganglio Centinela, donde van a hablar de todo el ganglio centinela, que por cierto va a ser en Milán. Inclusive hay quienes en los protocolos recalcan que a veces pita un solo ganglio, hay un solo coloreado y prácticamente se esfuerzan y terminan haciendo un picking de tomar muestras y sacando
otros ganglios porque nadie quiere salir del quirófano con un solo ganglio sentinela. Y me llamó mucho la atención, tuvimos unas jornadas en Barinas y vino el doctor Uribe, que tiene la unidad en Barquisimeto, tremendo médico. Pero me llama la atención que ya vamos para el tercer Congreso Mundial del Ganglio Centinela y ellos no hacen centinela, sino que vacían directamente desde el primer nervio intercostobraquial hacia abajo, vacían eso y no hace centinela. Yo lo he oído siempre y no estoy de acuerdo con Yo tampoco. Sí, bueno, buenas tardes, agradecido con el comité por la invitación y con todos los ponentes, excelentes exposiciones. La pregunta es dirigida al doctor Ochegun, agradecido pues por venir acá a nuestro país, y es con respecto a, me llama la atención que cuando habló de carcinoma in situ, comentaba que siempre que podía hacía ganglio centinela en estos casos, y me gustaría saber más o menos en qué porcentaje estos ganglios reportan positivo en su centro. La verdad, de 300 casos que tenemos aproximadamente, solamente 2 pacientes han salido con positivo los ganglios y se encontró una enfermedad, fueron mastectomizadas estas pacientes y en realidad tenían un carcinoma ductal infiltrante y se había biopsiado solo la zona de in situ, entonces fue muy afortunado hacer el ganglio centinela en las pacientes, ¿no? Alberto, si alguien más tiene algún... Sí, como un complemento al comentario anterior. El ganglio centinela, si bien ha sido una herramienta que se ha venido aceptando en los últimos 15, 10 años, yo recuerdo cuando fuimos al Moffitt Cancer Center, había que certificarse para hacer un ganglio centinela y se aceptó esta conducta, pero ya hoy en día hay otros parámetros, ya un ganglio, 2 ganglios, 3 ganglios. Hay que asociar al ganglio centinela también la clasificación molecular. Hoy en día tenemos los perfiles genéticos que nos ayudan a tomar las decisiones. Ya el ganglio centinela está siendo una herramienta más en la terapéutica del cáncer de la mama. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes, los oyentes, los expositores. De verdad que ha sido una jornada bien nutritiva para todos. Y bueno, los esperamos en las próximas jornadas que esperemos que sean en 2 años, ¿no? Sí, señor. Ok.